seguimos el día de hoy con nuestra clase de cambio climático y vamos a aprender el día de hoy sobre biodiversidad y cambio climático. Entonces, como metas tenemos entender qué es la biodiversidad y conocer cuál es la importancia y la vulnerabilidad de la biodiversidad ante el cambio climático. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los seres vivos de nuestro planeta. Entonces primero empecemos por biodiversidad. ¿Qué significa esa palabra? Entonces biodiversidad está compuesto, digamos, por dos partes. Bio, que significa vida, y diversidad, que significa variedad. Entonces cuando hablamos de biodiversidad, lo que nos estamos refiriendo a esa variedad de la vida, ¿sí? Esa vida que nosotros vemos en tantas formas, como en animales, en plantas, se expresa de muchos niveles y es muy importante para nosotros los seres humanos y para el funcionamiento del planeta. Entonces, esa biodiversidad se puede expresar en varios niveles, ¿sí? Y es que nosotros podemos tener variedad, por ejemplo, de genes. Cuando vemos, por ejemplo, los perros que tienen muchas razas distintas, tienen muchos rasgos muy diferentes, pero entre sí son una misma especie. Y es que todos estos rasgos distintos se van formando en el tiempo como respuestas a su ambiente. O sea, los perritos están tratando de adaptarse mejor a su ambiente. Lo mismo pasa con todas las especies de nuestro planeta. Entonces, la diversidad genética es uno de los niveles de la biodiversidad. Pero también tenemos la diversidad de especies. Y es que pensemos, por ejemplo, en las aves, que son un grupo que todos podemos reconocer. Las aves tienen plumas, tienen pico, tienen alas, ¿cierto? Pero entre ellas tienen muchísimas especies y podemos reconocer especies muy variadas. Podemos tener, por ejemplo, loros, a pasar a palomas, águilas, diferentes especies, pingüinos. O sea, imaginemos lo diversa que es la vida, que tenemos pingüinos que en vez de volar lo que hacen es nadar y siguen siendo aves. Y además de genes y especies, también tenemos diversidad de ecosistemas. En nuestro planeta podemos tener ecosistemas de bosques, podemos tener sabanas, podemos tener pastizales, desiertos. El océano es un gran ecosistema y toda esta variedad ayuda a que la vida sea muy diversa, que la biodiversidad aumente mucho. Y gracias a estos procesos es que nosotros podemos hablar de riqueza de la biodiversidad. Nuestro país, Colombia, es el segundo país más biodiverso de nuestro planeta, ¿sí? El único que es más biodiverso es Brasil por su tamaño tan grande y por estar con el río Amazonas directamente en su territorio. Entonces, nosotros somos un país muy privilegiado porque tenemos muchas especies de animales, de plantas, muchos ecosistemas que nos permiten disfrutar y valorar muchísimas cosas de la naturaleza. Entonces hay que aprovechar ese lugar privilegiado que tenemos. De hecho, cuando miramos diferentes tipos de especies, nuestro país es el primero en aves y orquídeas. Es decir, no hay ningún país en el mundo en el que haya más especies de aves y especies de orquídeas, esas flores tan bonitas, que nuestro país. También somos el segundo país en plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce. Gracias a todos los ríos que tenemos una gran diversidad de peces, tenemos una gran diversidad de anfibios como las ranas, las salamandras y los sapos, y también tenemos una gran diversidad de plantas. Por ejemplo, las plantas que son medicinales, diferentes plantas para alimentación, toda esa diversidad nos favorece mucho. Y además somos el tercer país en palmas y reptiles y el cuarto país en mamíferos. Entonces observemos que tenemos una gran biodiversidad en nuestro país y que todo esto contribuye a una gran riqueza para nosotros. ¿Por qué aporta una gran riqueza? Y es que la biodiversidad es muy importante para que los ecosistemas, esas unidades de vida donde funciona, donde se relacionan todos los seres vivos, funcionen. Entonces,
los ecosistemas nos brindan algo que se llama servicios ecosistémicos. Y es que los ecosistemas nos están brindando muchas cosas. Pueden proveernos, pueden darnos servicios culturales y pueden regular muchos procesos de los cuales dependemos. Por ejemplo, los ecosistemas nos pueden dar comida, nos pueden dar agua para consumo, nos pueden dar agua para, por ejemplo, mover las turbinas hidroeléctricas y generar energía, nos pueden dar madera, que es tan necesaria para construir, por ejemplo, nuestros hogares. También nos dan servicios culturales como la recreación, o sea, nosotros podemos disfrutar simplemente de estar con el medio ambiente, de hacer deporte, de observar la naturaleza, que eso es, por ejemplo, la herencia natural. También tiene un valor simbólico. Para muchos la naturaleza es sagrada. Muchas regiones y muchas comunidades de nuestro país tienen sitios sagrados en torno a la naturaleza, como ríos, lagunas, cascadas. Y también la naturaleza nos puede enseñar mucho. Gracias, toda la ciencia y la educación ha avanzado gracias a observar la naturaleza y todos sus procesos tan diversos y maravillosos. Y además de eso, los ecosistemas ayudan a regular la naturaleza. ¿Cómo así que regular? Es a proteger, a cambiar como esa intensidad de muchos procesos para que nosotros podamos beneficiarnos de ellos. Por ejemplo, los ecosistemas protegen las costas, ayudan a que la calidad del agua y el suelo esté en un buen estado, a que los suelos sean fértiles y podamos cultivar, a secuestrar el carbono, ese gas que está calentando la atmósfera, ayudan a que el suelo no se erode, o sea, no se pierda ese suelo que es fértil, polinizan también, o sea, los ecosistemas permiten que las flores empiecen a crecer, que los frutos se den, ayudan a almacenar agua, a regular las pestes, por ejemplo, y previenen algunos efectos de los seres humanos, como el calor que generan las ciudades y también el ruido y el impacto visual que nosotros generamos con nuestras intervenciones. Entonces observemos que todos estos servicios, que son nada más una pequeña muestra, son demasiado importantes para nosotros y todos ellos dependen de la biodiversidad. Pero en este momento tenemos un gran problema, y es que la biodiversidad está muy amenazada por cosas que nosotros los seres humanos estamos haciendo. Una de ellas es acabar con los hábitats naturales, ¿sí? Por ejemplo, estamos talando el bosque, estamos acabando con los ecosistemas de montaña, por ejemplo, y eso hace que las especies tengan que buscar nuevos lugares para habitar o incluso que los pierdan para toda su historia. Es decir, ya no tienen dónde vivir algunas especies. Y eso hace que se empiecen a extinguir. Vamos a hablar un poco más de eso ahorita. También tenemos la contaminación, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a contaminar los suelos, el aire, el agua, lo que estamos haciendo es dándole a las especies y a las especies diferentes concentraciones, diferentes cantidades de materiales que ellos no tienen por qué procesar. Por ejemplo, todos esos plásticos que nosotros desechamos pueden ir a la naturaleza y ser comidos por los animales y empezar a morir por eso. También tenemos la sobreexplotación, y es que nuestros océanos, que son un gran ejemplo de ello, son utilizamos la pesca de una manera tan exagerada que ya la población de peces a nivel mundial se está extinguiendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tema. También tenemos las especies invasoras. Nosotros los humanos nos gusta, por ejemplo, tener mascotas, o también en nuestros procesos, por ejemplo, transportando materiales de un lado al otro del planeta, podemos traer animales que no son de cierta región a otra región. Entonces, eso se conoce como especies invasoras. ¿Qué es lo que pasa? Esas especies no tienen depredadores naturales, no tienen forma de ser regulados en los ecosistemas nuevos a los que llegamos. Entonces, por ejemplo, hace algunos años existió una invasión del pez león, que es este que vemos por aquí en amarillo, que es un pez depredador, el cual no tenía ninguna especie que pudiera hacerle contrapeso. Y esa especie empezó a acabar con muchos peces de nuestros océanos, de nuestros mares aquí en Colombia. Entonces nosotros como seres humanos tenemos que tener mucho cuidado de todas esas especies que transportamos de un lado al otro y tener mucho cuidado de qué tanto pueden afectar a nuestro medio ambiente. Y finalmente, como amenazas también a esa biodiversidad,
tenemos el cambio climático. Y es que, como sabemos, nuestro planeta se está calentando, esto cambia el clima, cambia las lluvias, por ejemplo, y eso hace que las especies ya no estén en las condiciones cómodas en las cuales podían desarrollarse y crecer, y empiezan también a extinguirse, a moverse, a cambiar sus genes. Tienen muchísimos cambios que hacen que la biodiversidad se vaya perdiendo en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese cambio climático sobre las especies? Como les contaba, cuando empieza a aumentar esa temperatura, algunas especies lo que hacen es cambiar sus genes, empiezan a mezclarse unas con otras para generar nuevas generaciones, nuevas adaptaciones a ese cambio climático, pero en algunos casos esas nuevas adaptaciones no son suficientes para contrarrestar ese cambio. También tenemos que algunas especies, su funcionamiento se está viendo alterado. Por ejemplo, los corales en el océano se están muriendo porque hay demasiado carbono, ese gas que nosotros emitimos con nuestras industrias y nuestros vehículos. Hay demasiado carbono que está siendo absorbido por el mar y eso hace que los corales, por ejemplo, no puedan seguir funcionando y están muriendo de una manera exagerada en nuestro planeta. Algunas especies cambian también su forma, empiezan a reducir su tamaño o aumentar su tamaño, dependiendo de todos esos cambios ambientales que tenemos. Algunas especies cambian la época en las cuales se desarrollan. Por ejemplo, las flores empiezan a florecer en una época anterior a la que era normal para las otras especies y las otras especies quedan perdidas y de esa manera empiezan a perder como su alimentación. También tenemos que las poblaciones por esos cambios de temperatura pueden cambiar, por ejemplo, la distribución de machos y hembras y eso hace que sea más difícil que las especies puedan seguir evolucionando. Y tenemos la distribución y es que las especies al ver que esos cambios de clima, esos cambios de temperatura, lo que hacen es irse a otras regiones más cómodas para lo que ellos están habituados. Pero ¿cuál es el problema? Este espacio es más restringido cada vez. Por ejemplo, las especies que están en climas fríos cada vez están perdiendo más y más su hábitat y tienen que moverse mucho más. Y especies, por ejemplo, como los árboles, no pueden moverse rápidamente como otras especies y empiezan a extinguirse de una manera más rápida. Y hay otros cambios que eso genera, que es, por ejemplo, las relaciones. Hay nuevas especies que están comiéndose a otras, hay nuevas especies que están interactuando con las demás y la productividad, y es que ya la distribución de todos los recursos de nuestro planeta empieza a cambiar por esos cambios que estamos generando sobre las especies y su ubicación. Entonces miremos todos los impactos que puede tener un cambio en nuestro clima, el cambio en el clima de nuestro planeta sobre todas las especies que lo habitan. Y por ejemplo, si vamos a ver esos efectos de una manera más localizada, por ejemplo, los mamíferos, si nosotros seguimos aumentando nuestro clima, nuestra temperatura, si aumentara 1.5 grados, un 4%, o sea, 4 de cada 100 mamíferos prácticamente pierden la mitad de su hábitat. Eso es lo que les estaba comentando. A medida que nuestro planeta se caliente, las especies van a tener que moverse a nuevas zonas, porque ya no tienen su hogar, ya no tienen las condiciones en las cuales ellos estaban acostumbrados a vivir. Pero si aumenta esa temperatura, si nosotros seguimos haciendo las cosas en la forma que estamos, el 8% de los mamíferos pierden la mitad de su hábitat y se genera un aumento de temperatura del 2%. Miren que a pesar de que son poquitos grados, ya los efectos son muy fuertes sobre las especies. Y si, por ejemplo, llegamos a 3 grados, ya no pasamos de un 8%, o sea, 8 de cada 100 mamíferos pierden la mitad de su hábitat, sino un 41%. Es decir, casi la mitad de todos los mamíferos pierden la mitad de su hábitat en el planeta si llegamos hasta los 3 grados de aumento en la temperatura. O sea, tenemos que evitar en lo más posible que nuestro planeta se caliente más. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los corales, como les estaba comentando, ya si la temperatura aumenta 1.5 grados, del 70 al 90% de los corales del planeta, que son estas estructuras tan bonitas compuestas por pequeños seres microscópicos,
se empiezan a perder. Y estos corales son muy importantes porque los peces dependen de ellos. Hay muchas especies que utilizan estos lugares como su hogar y si se pierden vamos a perder todas esas especies. Y si llegamos a un 2% hasta un 99% de todos los corales, o sea, casi todos, se van a perder. Si perdemos todos esos arrecifes, vamos a perder muchos de los peces que, por ejemplo, nosotros usamos para alimentarnos. Y esto va a ser un problema para todo nuestro planeta, no solo para los seres humanos. De hecho, cuando miramos qué es lo que está pasando con el cambio climático y con las actividades humanas, hay un dato muy alarmante, y es que muchas especies ya se están extinguiendo. Es decir, ya las especies no se pueden seguir reproduciendo, ya mueren y no podemos volver a verlas en el futuro. Entonces, si nosotros miramos desde el año 1500 hasta el año 1900, nosotros teníamos registradas 140 extinciones de especies vertebradas, es decir, de especies que tengan esqueletos, huesos, ¿cierto? Solo teníamos 140 extinciones en un rango de 400 años. ¿Sí? Ahí teníamos, por ejemplo, extinción de 42 mamíferos, 83 aves, 13 reptiles, 2 anfibios y ningún pez se había extinto. Pero si nosotros nos vamos desde el año 1900 hasta el presente, que son solo 120 años, ya contamos 477 extinciones. Y es que las especies están desapareciendo de una manera muy rápida en esta época gracias a esas actividades humanas. Ya hemos perdido 69 mamíferos, 80 especies de aves, 24 de reptiles, 146 de anfibios y 158 especies de peces. Estamos hablando de de especies en cada uno de estos números y todas esas especies en el planeta se desaparecieron. Ya no vamos a poder verlas más en el futuro. ¿Listo? Entonces, hay un criterio muy importante que tener en cuenta y es que las especies están amenazadas. En esta imagen lo que tenemos es una lista de las diferentes especies amenazadas solo en nuestro país. Hay 798 especies de plantas amenazadas en nuestro país, muchas de ellas las cuales podrían ser alimento para nosotros, muchas de ellas de las cuales dependen muchos organismos en nuestro planeta. También tenemos 313 especies amenazadas de vertebrados y 74 especies amenazadas de invertebrados. Y aquí tenemos toda una lista ya separada por tipos de especies de cuáles están amenazadas. Tenemos una gran amenaza en las aves, por ejemplo, porque estamos perdiendo nuestros bosques. Tenemos una gran amenaza en las especies de bromelias, que son esas plantas que se localizan encima de los árboles, por ejemplo, precisamente por esas pérdidas de temperatura. Ellas están acostumbradas a climas fríos y se está calentando mucho las montañas y estamos perdiendo esas especies. Así que tenemos que actuar de una manera muy eficiente y muy rápida para cuidar toda nuestra biodiversidad. De hecho, ya hemos perdido algunas especies en nuestro país. Estos son apenas 3 ejemplos. Hemos perdido la rana lémur de hoja, hemos perdido la orquídea aparición y hemos perdido el cocodrilo del Orinoco. Estas ranitas, por ejemplo, se ubicaban en zonas de montaña, zonas con mucha agua, con un clima muy regulado y con mucha humedad. Y se han ido perdiendo por tantas actividades que nosotros realizamos, por contaminación, por pérdida de bosques. Muchos de esos cambios han generado que se pierda esta rana. También la orquídea aparición, acostumbrada también a climas fríos, se ha perdido. Se ha perdido por esos ascensos que nosotros estamos haciendo en la montaña, por talar tantos árboles y por ese cambio climático. Y además también tenemos el cocodrilo del Orinoco, que no es de clima frío, precisamente es del Orinoco, de la zona de los llanos orientales al occidente de nuestro país, y también se ha perdido ya en nuestro país. Ya no vamos a volver a ver más cocodrilos del Orinoco en el futuro. Así que tenemos que tener mucho cuidado y proteger nuestra biodiversidad. Pero ¿cómo podemos protegerla? Primero, es muy importante que aprendamos, ¿sí? Que reconozcamos la biodiversidad y que compartamos el conocimiento sobre ella. También que reduzcamos
reutilicemos y reciclemos los residuos que nosotros generamos para evitar la contaminación tanto del aire como del agua y los suelos. Exacto. Y finalmente podemos cuidar los ecosistemas, ¿sí? Nosotros podemos generar nuevos ecosistemas con los jardines, podemos cuidar los bosques, los árboles. Todo eso va a ayudar a que la biodiversidad de nuestro planeta se mantenga y nos ayude a sobrevivir en el futuro. Así que les tengo un reto el día de hoy, y es que vamos a hacer una bitácora de la biodiversidad. Vamos a tomar un cuaderno y vamos a empezar a registrar esas especies de aves, de plantas, de animales que nosotros veamos cerca a nuestro hogar. Y vamos a preguntarle a nuestros padres o a nuestros mayores mejor, vamos a preguntarles qué especies de animales y plantas ya no se encuentran o qué especies nuevas están encontrando en su territorio. Podemos hacerlo con dibujos, podemos escribir y vamos a compartir todos esos hallazgos en nuestros libros, en nuestras bitácoras, para ver cómo la biodiversidad ha cambiado. Vamos a notar, por ejemplo, que especies nuevas empiezan a llegar a nuestro hogar. Por ejemplo, aquí en Medellín hay unas garcitas negras con el pico muy curvado que están llegando nuevas. Hace unos 15 años no estaban tan presentes en nuestra región, pero gracias a esos cambios climáticos lo estamos observando en este momento. Entonces los invito a que hagan este reto, a que exploren la naturaleza y vayan registrando, así como los científicos, todas esas especies que están en nuestro territorio. Entonces los invito a que hagan este reto, a que sigamos aprendiendo la biodiversidad y la cuidemos bastante. Los invito ahora a un recreo. ¡Hey, mis niños melos y mis niñas melas! Ustedes que saben de todo, cuiden el planeta. La biodiversidad que poseemos acá y procurar su cuidado debe ser nuestro plan A. Animales y recursos deben habitar en paz, pues después de su equilibrio viene todo lo demás. No podemos pretender actuar como un homicida y luego seguir campantes caminando por la vida. Existen los ecocidios que le hacen daño al planeta y nos impiden llegar como humanos a la meta. La primera meta humana, la que a todos nos conviene, es desarrollar la vida sin acabar las que vienen. Listo. Y seguimos en nuestra clase de cambio climático y vamos a saludar a un niño muy melo. Vamos a saludar a Mateo Esquivel. Mateo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Hola, no te estamos Hola. escuchando ahí. Ya vamos a cuadrar tu sonido. Mateo, ¿cómo has estado? ¿Cómo va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Ah, muy bien, afortunadamente, Mateo. Qué bueno que estás aquí conectado con Profes Melos. Mateo, ¿en qué grado estás? En quinto. Ah, perfecto, Mateo. Y cuéntame, ¿qué te gusta aprender? ¿Qué te gusta estudiar? Me gusta estudiar artística, dibujar o estudiar baloncesto. También música. Ah, ¿te gusta mucho el arte entonces? Sí, señor. Ah, perfecto, Mateo. ¿Y dónde estudias? En Alejandro Toro. Alejandro Toro. Ah, bueno, un saludo para todos en el Alejandro Toro. En la institución educativa San Fernando. Ah, perfecto. Un saludo para todos ellos. Mateo, cuéntame, ¿qué te gusta de la naturaleza? De la naturaleza me gusta mucho su fauna, me gustan mucho sus plantas, me gustan las aves como los colibríes, los loros. Muy bien, mira qué tan diferentes son esas dos especies de aves, ¿cierto? Los loros que consumen fruta, por ejemplo, y que se quedan mucho tiempo quietos y están como explorando, y los colibríes que siempre se están moviendo.
Mira lo diverso que es la vida ahí, ¿cierto? Y te pregunto, ya que te gusta dibujar, ¿has dibujado animales, has dibujado plantas? Claro. Sí, ¿tienes por ahí, o sea, cuándo te gusta ir a dibujar eso? ¿Tienes como esa actividad ya programada? ¿Te gusta ir a ver a la naturaleza a dibujar? Sí, señor. O también a veces que aparecen en mi casa, los dibujo. Perfecto. Ese proceso, esa misma observación que tú haces y los empiezas a dibujar, eso es lo que hacen los científicos de la vida real, o sea, los científicos ya más grandes. Y es que ellos empiezan a registrar todas esas especies, a dibujarlas, todos sus detalles, y gracias a eso es que podemos aprender tanto de ellas, podemos aprender tanto de la biodiversidad. Y por ahí cerca a tu casa, como ¿qué especies has visto que te llamen la atención? He visto los ya mencionados colibríes, he visto también palomas, gallinazos. Todas esas aves son muy importantes para nosotros, todas esas aves son muy importantes para el ser humano. ¿Y tu entorno natural te gusta como, has ido como a ríos, reconoces algún río, algún bosque? El viaducto. ¿El viaducto? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto, Mateo. ¿Y qué te gustaría entonces estudiar en el futuro? ¿Has pensado de pronto que te gustaría estudiar cuando seas grande o algo así? Yo he pensado en ser médico, pero ahora mismo quiero ser abogado. Ah, bueno, muy importante todas esas dos ramas de la ciencia. De todas maneras, lo que haces, que es el dibujo, que es el arte, que es también el deporte, todo eso te va a ayudar mucho en tu proceso. Te va a ayudar a aprender muchísimas cosas. Bueno, Mateo, y cuéntame, ¿qué has aprendido sobre la biodiversidad o sobre el cambio climático? ¿Tienes alguna duda? Yo he aprendido que debemos cuidarlo muy bien porque algunas consecuencias son que algunas especies pierden su hábitat, se están desapareciendo, o sea, se extinguen. Listo, perfecto. O sea, tenemos que tener mucho cuidado de esas especies, listo. Y entonces, gracias a ese involucramiento con esas especies, gracias a aprender de todas ellas, es que podemos cuidar más de nuestro planeta, ¿cierto? Entonces, hay una cosa que nosotros realizamos, que estudiamos, pues, es la biodiversidad, y es mirar qué especies están cerca y qué especies hay nuevas. Entonces, te voy a invitar a que por favor le preguntes a tus mayores ya después de la llamada, como qué especies nuevas han visto ellos por allá o qué especies ya se desaparecieron, porque así vamos a poder registrar ese cambio que estamos viviendo en nuestro planeta. ¿Listo, Mateo? Entonces, Sí, te pregunto, ¿qué consejo le darías a los chicos para proteger la biodiversidad, a los niños y niñas melas que te están viendo? No tirar basura a los ríos ni a las calles, tampoco malgastar el agua, reciclar. Exactamente. Esos son muy buenos consejos que nos van a ayudar a proteger todas esas especies tan bonitas de nuestro planeta y tan importantes para nosotros. Mateo, ¿quieres darle un saludo a alguien? ¿Quieres darnos un mensaje? Yo les quiero mandar un saludo a todos mis compañeritos y a mi profesora, también a mis padres, a toda mi familia. Bueno, un saludo para todos ellos. Mateo, muchas gracias por llamarnos, por estar conectado con los profes Melos, y te invito entonces a que sigas dibujando, a que sigas disfrutando, aprendiendo tanto de nuestra diversidad y a que sigas conectado con los profes Melos. Bueno, señor, muchas gracias. Listo, Mateo. ¿Quieres hablar de algo más? ¿Tienes algo para decirnos de pronto? No, señor. Ah, bueno. El programa también es muy bueno. Ah, qué bueno que te guste. Qué bueno que te guste y que estés Nosotros conectado. aprendemos mucho. Ah, esa es la idea que Profes nosotros Melos es un tenemos. muy gran programa, un gran programa. Ah, listo. ¿Con quién ves el programa? A mi mamá. Ah, bueno, Con mi mamá.
cuando hablas así con nosotros, ¿tú lo ves, por ejemplo, con otros compañeros también? ¿Han compartido los profes Melos? También Ah, bueno, súper bien, Mateo. lo veíamos mucho en pandemia Es- y mira que ya y se fue también la pandemia compartíamos. y todavía están ahí viéndolo. Señor, Nos da mucha alegría que sigan viendo el programa después de la pandemia, entonces que sigamos aprendiendo bastante, Mateo. Listo. bueno, señor, gracias. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien y un saludo a toda tu familia. Gracias, lo mismo. Listo. Chao. Chao. Bueno, entonces muchas gracias a Mateo que nos hizo esa llamada tan importante porque miren que los niños y niñas melas de nuestro país están cada vez más conscientes de la importancia de la biodiversidad y el cambio climático, ¿sí? Todo este proceso que está sucediendo en nuestro planeta. Entonces les quiero mostrar una pequeña herramienta que se llama Mapa de la Vida, ¿sí? Entonces en la página mol.org podemos encontrar unos tableros de biodiversidad y hay en particular unos tableros de biodiversidad para nuestro país. Entonces vamos a explorar un poquito de la biodiversidad de nuestro país aquí. Entonces nos vamos aquí a Colombia y podemos ver aquí un mapa del mundo y Colombia resaltada así en rojo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite ver esta herramienta? Si nosotros miramos a la derecha podemos ver todas las especies que están registradas en esta herramienta y por ejemplo tenemos en nuestro país nada más 1829 especies de aves registradas y todas las personas pueden aportar a este proyecto para empezar a registrar especies. Por eso los invito a que sigan dibujando, registrando y aprendiendo sobre las especies que hay en nuestro país. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a mirar algunas de esas especies? ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, nos vamos aquí a mamíferos, que tenemos 480, podemos ver toda la lista de mamíferos que existen registrados en esta plataforma dentro de nuestro país. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar diferentes tipos de mamíferos, podemos encontrar la cuica, podemos encontrar otro tipo de mamíferos que viven sobre todo en los árboles que nosotros aquí a simple vista no podemos observar. Sí, por ejemplo, podemos mirar, vamos a buscar un animal que me parece muy importante, que es el oso de anteojos, ¿sí? Entonces aquí podemos ver la información del oso de anteojos. Es el único oso suramericano, ¿sí? Miren que él tiene esa en su rostro, hay una coloración como blanca y por eso tiene ese nombre de anteojos. Le formaba como una pequeña mascarita que le da así como los ojos. Entonces, algo muy importante en esta plataforma es que podemos ver dónde se distribuye normalmente esta especie. Entonces, si miramos este mapa de acá, podemos ver que la especie precisamente está en toda esta franja verde que se refiere a los Andes, ¿sí? Toda esta cordillera de los Andes tropicales es donde estos osos suelen moverse. Y si nosotros miramos la información, vamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, esta especie es vulnerable, es decir, si nosotros seguimos con nuestras actividades como van, esta especie puede empezar a sufrir y puede empezar a iniciar procesos de extinción. ¿Por qué? Porque miren ese rango donde esta especie se distribuye, que son sobre todo bosques de alta montaña, todos esos bosques se están perdiendo. Y además que la temperatura está aumentando en estas zonas gracias al cambio climático. Entonces cada vez estos osos tienen que moverse más y más para encontrar una zona cómoda para ellos vivir. Y esto hace que se pierdan muchos de estos osos y empiecen a morir y no puedan reproducirse. Es decir, que se dé una extinción a futuro. Entonces tenemos que cuidar mucho de nuestros ecosistemas, de nuestros territorios, de nuestras especies, para evitar que perdamos toda esta riqueza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos osos que están tan acostumbrados a trepar, que están tan acostumbrados a esos climas fríos, a esos climas
esos bosques tan conservados están perdiendo su ambiente cada vez más. Entonces, gracias a herramientas como esta, nosotros podemos ver muchos tipos de biodiversidad en nuestro país, ¿sí? Podemos, por ejemplo, mirar las especies de plantas. Si nosotros le damos en plantas, vamos a buscar otra especie que me gusta mucho, que es el frailejón. Entonces, vamos a ver si lo encontramos acá. El nombre es el Speletia. Observemos que en este momento no está en la plataforma, o sea que podríamos seguir registrando más y más especies, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con esas especies de montaña, esas especies de plantas de montaña? Cada vez se están perdiendo más territorios de montaña por esas temperaturas altas que tenemos. Y por ejemplo, cuando se extinguen las aves, que son las responsables de la polinización en algunos casos y de dispersar las semillas, también se extinguen las plantas de las cuales ellos se alimentan. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque todo nuestro medio ambiente está conectado. O sea que si nosotros, por ejemplo, acabamos con un depredador, acabamos, por ejemplo, con el jaguar, también estaríamos acabando con muchas poblaciones, porque el jaguar ya no podría controlar la población de herbívoros de los cuales ellos se alimentan. Y si esa población se empieza a crecer tanto, empiezan a acabar con las plantas y de esa manera otras especies ya no van a tener forma de alimentarse. Entonces miremos que todas las especies de nuestro planeta están en un equilibrio muy delicado y a medida que se vayan extinguiendo más y más, ese equilibrio se va a perder. Entonces, por eso es tan importante cuidar de nuestro medio ambiente, que evitemos, por ejemplo, ir a zonas a visitar, por ejemplo, los bosques y las montañas y dejar basuras o alimentos ahí, residuos. Todo eso puede afectar a las especies en esas zonas. Que evitemos generar incendios, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con esas leñas que dejamos en los bosques o, por ejemplo, con los vidrios. Todo eso debemos removerlo para evitar que los bosques se incendien y perdamos más biodiversidad. Entonces, desde acciones muy cotidianas como el reciclar y el tener un cuidado de todos esos paseos que se hacen o todas esas visitas a la naturaleza, hasta también usar muy bien la energía y el agua de nuestros hogares, podemos contribuir a que la biodiversidad de nuestro planeta no se pierda tan rápido, ¿sí? Podemos evitar que se pierda mucha de ella. Y también podemos, por ejemplo, favorecer la biodiversidad, ¿sí? Algunos de ustedes pueden tener, por ejemplo, jardines, huertas. Todos estos pequeños sitios ayudan a que la biodiversidad siga funcionando, ¿sí? Gracias, por ejemplo, a las mariposas, a las flores. Todo esto ayuda a que la naturaleza pueda seguirse moviendo a pesar de todas estas ciudades tan grandes que nosotros hemos construido. Entonces los invito a que exploren un poco más de esta herramienta, ¿sí? Que podamos visitar, por ejemplo, distintas especies de plantas, de aves, ¿sí? Y observemos qué tan amenazadas, por ejemplo, están. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, los reptiles, tenemos algunos anfibios y podemos ver su estado de amenaza y dónde se ubican en nuestro país. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos especies que solo están en la zona del Pacífico, tenemos especies que solo están en los Andes. Gracias a toda esa distribución de nuestro país, toda esa diversidad de climas, es que tenemos tantas especies y por eso es muy importante cuidarlas. Entonces, los invito a que sigamos explorando, a que sigamos aprendiendo y a que cuidemos nuestra biodiversidad, aprovechando que este país es tan rico en biodiversidad y tan especial para el clima y los ecosistemas de nuestro planeta. Entonces, muchísimas gracias por esta clase de cambio climático.